Hola, hoy vamos a hablar de la reelección presidencial y vamos a hablar también de lo negativo de la reelección presidencial. Primero que todo, la reelección presidencial obstruye el reemplazo generacional y le puedo dar ejemplos de estos que son muy familiares para nosotros los dominicanos. Un ejemplo, la dictadura de Trujillo. Fueron 31 años de dictadura y adivinen cuántas personas gobernaron esos 31 años. Solamente una persona, que fue el dictador Trujillo. Y ustedes dirán, ¿no gobernó más nadie? No, solamente fue Trujillo. Los otros presidentes que él ponía eran presidentes títeres, no tenían poder. El que tenía poder era Trujillo y eso ocurrió por 31 años. En 31 años solo tuvimos un líder. Otro caso, el doctor Joaquín Balaguer. El Partido Reformista Social Cristiano gobernó 22 años y en esos 22 años solo ese partido sacó un presidente que fue el doctor Balaguer. Otro ejemplo, uno más familiar y mucho más reciente que lo que ya he citado. El Partido de la Liberación Dominicana. Ellos gobernaron 20 años, de esos 20, 16 consecutivos. Y ustedes saben cuántos presidentes sacó ese partido en 20 años. Solo sacaron 2. O sea, si hubiera alternancia en el poder, hubieran podido tener más presidentes de ese partido, hubieran podido sacar más presidentes y hubieran reglas y ese tipo de políticas. Ok, otra cosa negativa que tiene lo de la reelección presidencial es lo siguiente. Los viejos gobiernos se quedan sin ideas. ¿Ustedes no se han dado cuenta de lo siguiente? Un ejemplo, le cito el caso del presidente Danilo Medina, que gobernó el país 8 años. Tuvo una reelección, perfecto, ok. Su primer mandato fue mejor que el segundo, pero el segundo mandato fue peor que el primero. Bajaron el nivel en el segundo mandato. Otro caso que le puedo dar de esto, de que viejos gobiernos se quedan sin ideas, un ejemplo, el caso de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, que fue presidente de Colombia de 2002 a 2010. Él gobernó Colombia 8 años. Su primer gobierno fue muy bueno, pero cuando consiguió la reelección, el segundo mandato fue malo, no fue tan bueno como el primero. Pero a pesar de todo, Uribe es recordado como un gran presidente de Colombia, y lo fue. Ok, otro ejemplo de esto es el señor Fernando Cardoso, que fue presidente de Brasil. Su primer mandato fue bueno, el segundo fue malo. Incluso su segundo mandato se tuvo que modificar la constitución y se dice que hubo corrupción en esa modificación de la constitución. Y nada, o sea, el primer mandato del señor Cardoso fue bueno, pero el segundo fue malo. Y así ha pasado con otros mandatarios, con Menem, con Fujimori, y también hay otros, por supuesto. Ok, otra cosa negativa de esto, de lo de la reelección presidencial, es cuando se prolonga el mandato presidencial, tú tienes a muchos adulones y personas se te acercan en busca de privilegios. Yo leí algo muy importante. Muchas personas a muchos presidentes le llegan a dar golpes de estado es porque tiene a muchos asesores que son adulones y no asesores, y eso te llena la mente de cucarachas y eso provoca también un golpe de estado. O sea, tener adulones puede destruirte, puede destruir tu gobierno. Eso no es algo positivo de todo esto. Hay algo que quiero resaltar. Miren, el presidente Bukele, el presidente de El Salvador, es un presidente extremadamente famoso, es un gran presidente, es un muy buen mandatario, y yo entiendo al pueblo de El Salvador de que quieran que él se quede en el poder, pero hay un problemita. Bukele modificó la constitución de El Salvador para él poderse reelegir. Yo creo que eso es lo único malo para mí que él tiene, porque él no está respetando la constitución de El Salvador, y la constitución es muy importante. Entonces, él modificó la constitución para que su reelección fuera consecutiva, y eso en El Salvador no se puede. También tenemos que acordarnos de esto. Yo nuevamente le digo, yo apoyo las políticas de Bukele, pero no estoy de acuerdo con modificar la constitución de El Salvador para seguir en el poder. Eso no está bien. Hay que seguir las reglas de la constitución. Un ejemplo, porque Bukele pudiera ser, en la constitución de El Salvador dice esto:
Bukele puede ser presidente cuantas veces él quiera El Salvador, pero tiene que, salir del poder y después volver de nuevo. Un ejemplo, se acaban estos 5 años de él espera otros 5 años y después puede volverse a postular. Pero no, él quiere reelegirse consecutivamente y por eso modificó la Constitución de El Salvador. Nuevamente lo digo, estoy a favor de Bukele. Es un gran presidente. Para mí es el mejor presidente que tiene América Latina en el momento. Pero no podemos olvidar que así empezó modificando la Constitución dictadores como Hugo Chávez, Daniel Ortega, y hoy en día Nicaragua es una dictadura y Venezuela también es una dictadura. Entonces tenemos que tener cuidado. Así Fujimori también modificó la Constitución para quedarse en el poder. En el caso de lo de Fujimori estuvo horrible, pero Fujimori, en mi opinión, algo que diferencia a Hugo Chávez y a Daniel Ortega, que Fujimori sí fue un buen presidente. En cambio Chávez y Ortega, Chávez no lo fue y Ortega no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la Constitución. Y también cuando un pueblo, es como yo escuché a alguien, vota por un candidato que ha modificado la Constitución, eso habla mucho de la educación del pueblo, porque los pueblos deben de entender que la Constitución se respeta. Eso habla mucho del nivel de la educación que tiene nuestro pueblo, que vota por candidatos que modifican la Constitución. Definitivamente nuestro pueblo no entiende que la Constitución es algo sagrado y que se tiene que respetar. Nosotros tenemos que concientizar a nuestra población de que la Constitución no se puede modificar, porque esas son las reglas de nuestro país. Y eso habla mucho de la educación de nuestro pueblo cuando apoya ese tipo de cosas y cuando va a votar por un candidato que hace una modificación a la Constitución. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ustedes se preguntarán, algunas de las cosas, yo he hecho un mix. Yo he buscado en internet, hecho una investigación, he citado algunas razones de por qué esto es negativo, lo de la reelección presidencial. Mi fuente es el señor Carlos Alberto Montaner, que falleció hace unos días. Él fue un periodista, escritor, político cubano que vivía en Estados Unidos y España. Él es mi fuente. Yo cité 3 razones que él expone. Son más razones, pero yo solamente escogí las 3, para mí las más importantes. Y él es mi fuente. También combiné, hay algunas cosas que he dicho que también es de mi opinión, es de todo un poco. Pero el caso de Bukele hay que tenerlo muy de cerca, porque los dictadores han nacido así. De querer también modificar la Constitución, eso no es un buen síntoma, a pesar de que Bukele es un gran presidente. Y nuevamente lo digo, estoy a favor de él. Ortega, Chávez, Fujimori. Lamentablemente ellos modificaron la Constitución para quedarse en el poder. Y Chávez llegó un momento que la modificó para que la reelección sea indefinida. Y en Nicaragua también. Entonces, ustedes se preguntarán, yo 4 años, tú puedes hacer un gobierno en 4 años, pero hay personas que dicen que eso es poco tiempo. Y tú dirás, entonces, ¿cuántos años está bien? Yo pienso que 6 años y no a la reelección, como dice el señor Carlos Alberto Montaner, está bien, como está en México. Eso te da tiempo para hacerlo. En 4 puedes aportar muchísimo también, pero un periodo perfecto para mí serían los 6 años, como dice el señor Carlos Alberto Montaner. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de la reelección, porque uno puede estar construyendo un dictador. También el presidente puede tener un desgaste, y los desgastes no son positivos a nivel general y en la vida, y por supuesto en la vida también. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la reelección presidencial, porque eso nos puede llevar hacia una dictadura. También estas instituciones pueden destruirse más. Y también algo muy importante es que los gobiernos viejos, como dije, se quedan sin ideas. Y cuando uno se queda sin ideas, no tiene plan, no tiene qué hacer. Entonces, pero también para terminar quiero dar un dato interesante. Alan García, esto lo citó también Carlos Alberto Montaner. Alan García, que fue presidente de Perú, su primer mandato desde 1985 hasta 1990
fue un mal mandato. O sea, hubo mucha crisis en Perú, pero cuando volvió en el 2006 hasta 2011 hizo un buen gobierno. Entonces consiguió la reelección, hizo un buen gobierno. Bueno, ahí está ese caso de Alan García. Y por último, quería decir algo. Para mí, una democracia muy buena es la colombiana. Un ejemplo, ahí hay mucha alternancia en el poder. Miren, en Colombia en el 1982 gobernaba Belisario Betancur. Ese señor gobernó hasta el 1986. En el 1986 llegó un nuevo presidente, un liberal que su nombre era Virgilio Barco. Después del señor Virgilio Barco llegó otro liberal su nombre era César Gaviria, que sigue vivo, por cierto. Y después de César Gaviria vino otro liberal, su nombre Ernesto Samper. Y después de Samper vino un conservador, Andrés Pastrana, que por cierto su papá también fue presidente. Y después de Pastrana vino Uribe. Después de Andrés Pastrana vino Uribe, después vino Santos y eso. Para mí, Colombia es un ejemplo de democracia. Es una democracia que está invicta desde hace mucho tiempo. Y nada, es una democracia fuerte en cierto sentido, a nivel presidencial por lo menos, hay mucha alternancia en el poder. Y eso es algo muy bueno. Solo mandatos de 4 años, lo único que han durado más, a nivel de consecutivo, así de que los casos más alarmantes son el de Uribe y el de Santos, que duraron 8 años cada uno. Pero a pesar de todo, ahí es una democracia buena y sólida la colombiana. Entonces yo pienso que es un ejemplo a seguir en la alternancia del poder para nuestro país. Y nada, esto fue todo. Espero que el video les guste, por favor, comenten. Y nada, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.